buenos días de Rock Español. Bienvenidos a nuestro devocional y lectura bíblica. Aquí leemos nuestra palabra todos los días y es por eso que damos gracias al Señor que te has unido, conectado esta mañana con nosotros para escuchar del Señor. ¿Sabes qué privilegio es para nosotros poder leer su palabra? Hay muchas personas que dicen, yo no oigo a Dios o yo quiero aprender a cómo oír la voz de Dios. Y el lugar mejor que tú puedes escuchar la voz de Dios es leyendo su palabra. Y es por eso que te invitamos a que te conectes cada día para escuchar de Él, escuchar lo que su palabra dice, porque cuando conoces sus palabras vas a conocer el corazón de Dios, vas a conocer la voluntad de Dios, vas a conocer el plan y el propósito de Dios para tu vida y para mi vida. Así que te invito en esta mañana a que abras tu corazón. Abre tu corazón al Señor y su palabra y dile, Señor, aún más, ¿por qué no oras esto conmigo? Señor, te invito en este día. Quiero escuchar de tu voz. Así que Espíritu Santo, abre mi entendimiento, abre mis ojos espirituales, abre mi corazón para no solamente escuchar palabras, pero escuchar tu palabra, escuchar tu voz en este día, en el nombre de Jesús. Y su iglesia dice, amén. A ver, ¿por qué no chateas un fuerte amén? Así sea, Señor. Háblanos en esta mañana. Gracias de nuevo a los que se están apenas conectando. Déjanos saber tu nombre, de dónde estás conectando, danos un saludo. Nos encanta siempre mirar quién está conectando con nosotros. Pero bueno, vamos a iniciar en esta mañana, sábado. Hoy estamos leyendo a Lucas 23 y vamos a leer de la Nueva Traducción Viviente. Es la traducción que hemos escogido para nuestros devocionales. Si tienes ahí tu diario, por cierto, nuestro diario Vidas Sólidas 2021 titulado Eclesia, te invito a que lo abras y que pongas atención para poder escuchar del Señor en esta mañana. Pero bueno, empecemos. Lucas 23 y arriba dice, juicio de Jesús ante Pilato. Y dice, entonces todo el concilio llevó a Jesús ante Pilato, el gobernador romano. Comenzaron a presentar su caso. Este hombre ha estado llevando al pueblo por mal camino al decirles que no paguen los impuestos al gobierno romano y al afirmar que él es Mesías, un rey. Déjame pausar por un momento. Aquí de inmediato podemos darnos cuenta, ¿verdad? Jesús, como leímos ayer, fue arrestado. Y ahora el concilio, que serían los sacerdotes, los principales, los líderes principales de la ley, están acusándolo y podemos ver inmediatamente que lo están acusando de algo que no es cierto, porque justamente leímos hace unos días atrás, creo que fue el capítulo 20, cuando Jesús respondió y dijo, lo que es de César, désenlo a César, y hablando de los impuestos, y lo que es de Dios, désenlo a Dios. Y aquí ellos están desde el inicio acusándolo con algo que no es cierto. Y dice, este hombre ha estado llevando al pueblo por mal camino al decirles que no paguen los impuestos. Primera mentira, ¿verdad? Bueno, continuemos. Y luego dicen que, afirmando que él es el Mesías, un rey. Versículo 3 dice, entonces Pilato le preguntó a Jesús, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús contestó, Pilato, tú lo has dicho, dijo Jesús. Pilato se dirigió a los principales sacerdotes y a la multitud y les dijo, no encuentro ningún delito en este hombre. Pero insistían con sus enseñanzas, causando disturbios por donde va en toda Judea, desde Galilea hasta Jerusalén. Versículo 6. ¿Es Galileo?, preguntó Pilato. Cuando le dijeron que sí, Pilato lo mandó a Herodes Antipas, porque Galilea estaba bajo la jurisdicción de Herodes. Y dio la casualidad de que se encontraba en Jerusalén en ese momento.
En otras palabras, aquí ya no quiere él lidiar con este problema, Pilato, ¿verdad? Entonces se dio cuenta que Jesús era de una región específica y ahora le quiere dar el problema, por decir así, a este otro líder, ¿verdad? Entonces por eso ahora Pilato se lo está entregando a Herodes. Cuando le dijeron que sí, lo envió a Galilea. Y bueno, versículo 8. Herodes se alegró mucho por la oportunidad de ver a Jesús, porque había oído hablar de él y hacía tiempo que quería verlo realizar un milagro. Recuerda, Jesús, la fama de Jesús por todos los milagros, por todo lo que él estaba haciendo, empezó a correr por toda la región. Y ahora nos dice aquí la palabra de Dios que Herodes quería conocerlo, le dio alegría saber que finalmente lo iba a conocer, pero no porque quería acercarse a Dios, lo quería conocer porque dice la palabra aquí que quería verlo hacer un milagro. Para algunos tomaban la vida de Jesús como alguien famoso, como alguien que podía hacer cosas maravillosas y querían sencillamente estar cerca de él para ver un milagro. Era todo. Entonces, continuemos, versículo 9. Herodes le hizo una pregunta tras otra, pero Jesús se negó a contestar. Mientras tanto, los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa se quedaron allí gritando sus acusaciones. Entonces Herodes y sus soldados comenzaron a burlarse de Jesús y a ridiculizarlo. Finalmente le pusieron un manto real y lo enviaron de regreso a Pilato. Herodes y Pilato, quienes habían sido enemigos anteriormente, ese día se hicieron amigos. Interesante, ¿verdad? Entonces Pilato llamó a los principales sacerdotes y a los líderes religiosos junto con el pueblo y anunció su veredicto. Me trajeron a este hombre porque lo acusan de encabezar una revuelta. Detenidamente lo he examinado al respecto en presencia de ustedes y lo encuentro inocente. Chatea ahí conmigo. Inocente. Jesús fue inocente. Él no cometió nada incorrecto. Él, aún más, la Biblia dice que él vivió una vida perfecta, sin pecado, inocente. Herodes llegó a la misma conclusión y me lo devolvió. Este es a Pilato que está hablando. Este hombre no ha hecho nada que merezca la pena de muerte, así que lo haré azotar y luego lo pondré en libertad. Pero un gran clamor surgió de la multitud y a una voz la gente gritó: mátalo y suéltanos a Barrabás. Barrabás estaba en prisión, él era un hombre que estaba en prisión. Dice aquí, Barrabás estaba en prisión por haber participado en un levantamiento contra el gobierno en Jerusalén y también estaba arrestado por asesinato. En otras palabras, Barrabás merecía estar en la cárcel, merecía estar ahí, pero la gente estaba tan ciega, tan en contra del Hijo de Dios, que gritó: no, mátenlo a Jesús y denos a Barrabás, que era un hombre que había sido acusado por asesinato y por haber causado problemas en el gobierno. Pilato discutió con ellos porque quería poner en libertad a Jesús, pero la multitud seguía gritando: crucifícalo, crucifícalo, le gritaban. Por tercera vez insistió Pilato: ¿por qué? ¿Qué crimen ha cometido? No encuentro ninguna razón para condenarlo a muerte. Lo haré azotar y luego lo soltaré. Pero la turba gritó cada vez más fuerte, exigiendo que Jesús fuera crucificado, y sus voces prevalecieron. Entonces Pilato sentenció a Jesús a muerte, como la gente reclamaba. Como habían pedido, puso en libertad a Barrabás, el que estaba preso por levantamiento y asesinato, y les entregó a Jesús para que hicieran con él como quisieran. Increíble, ¿verdad? Continuemos, la crucifixión.
Cuando ellos se llevaban a Jesús, sucedió que un hombre llamado Simón, que era de Cirene era una ciudad norte de África, venía del campo. Los soldados lo agarraron a este hombre, pusieron la cruz sobre él y lo obligaron a cargarla detrás de Jesús. Una gran multitud lo seguía, incluidas muchas mujeres que lloraban desconsoladas. Entonces Jesús se dio la vuelta y les dijo: hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes y por sus hijos, pues vienen días, chatea ahí conmigo, vienen días. Vienen días, dijo Jesús, cuando dirán: dichosas las mujeres que no tienen hijos, los vientres que no dieron a luz y los pechos que no amamantaron. La gente suplicará a los montes: caigan sobre nosotros, y rogará a las colinas: entiérrennos. Pues si estas cosas suceden cuando el árbol está verde, ¿qué pasará cuando esté seco? Jesús nos estaba advirtiendo aquí de una vez que iban a venir días peores de lo que ellas o ellos estaban experimentando al ver a Jesús ser crucificado. Y Jesús estaba advirtiéndonos que iban a venir días más difíciles. Sigamos, versículo 32. Llevaron a otros dos, ambos criminales, para ser ejecutados con Jesús. Cuando llegaron a un lugar llamado la Calavera, lo clavaron en la cruz, y a los criminales también, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Jesús dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y los soldados sortearon su ropa, tirando los dados. La multitud observaba y los líderes se burlaban. Salvó a otros, decían, que se salve a sí mismo si de verdad es el Mesías de Dios, el elegido. Los soldados también se burlaban de él al ofrecerle vino agrio para beber y exclamaron: si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Encima de su cabeza colocaron un letrero que decía: este es el rey de los judíos. Yo sé que en veces es fácil de juzgar, ¿verdad? De qué rápido, qué bárbaros, cómo hicieron esto con Jesús y qué rápido lo estaban juzgando y burlándose de él. Pero quiero que sepas algo. Aquí podemos aprender muchas lecciones, pero una de las cosas que se puede notar es que en veces somos rápidos para dar nuestra opinión, rápidos para juzgar la situación con solo lo que estamos viendo. Y es cierto, Jesús pudo haberse salvado. Es cierto, si él pudo hacer milagros para otros, ¿por qué no lo hizo por él mismo? Pero tú y yo ahora sabemos el por qué, ¿verdad? Eso era la voluntad de Dios, que Jesús diera su vida, entregara su vida ahí en esa cruz. Si Jesús se viera, él tenía todo el poder, toda la autoridad para haberse salvado, para haber clamado al poder de Dios y pedir que fuera libre. Pero sabemos que Jesús, ese no era el plan, ese no era el propósito. Pero quiero traer como entre paréntesis de que no seamos tan rápidos. Yo creo que en el día que estamos viviendo hoy, en la cultura, en el mundo, en la situación que estamos viviendo hoy, somos muy rápidos para juzgar y dar nuestras opiniones cuando vemos una situación con solamente estos ojos de afuera. Pero tenemos que reconocer que hay un Dios soberano y hay un plan de Dios. Aún en medio de lo que parece que no es de Dios, Dios sabe lo que está haciendo. Y en este día, no sé tú, pero yo siento en mi espíritu que el Señor me está llamando a que primero cierre mi boca y primero busque de Él, primero escuche de Él, porque Dios tiene un plan en medio de todo lo que está pasando con esta pandemia, con lo que está pasando aquí en los Estados Unidos, con lo que está pasando con el ambiente político, espiritual, físico. Yo sé que Dios es soberano y Dios está
haciendo su voluntad y estableciendo su reino aquí en la tierra. Y nuestro trabajo, en lugar de dar nuestra opinión, en lugar de dar nuestra, observación y lo que pensamos, necesitamos ser más lentos para abrir nuestra boca y más rápidos para correr a los pies de Cristo y sentarnos junto a Él y permitir que Él hable a nuestro corazón. Bueno, antes de que predique otra cosa aquí, continuemos, ¿verdad? Entonces leemos que se burlaban de Él y lo criticaban y lo burlaban por no salvarse a Él mismo. Versículo 39, ya casi terminamos. Uno de los criminales colgados junto a Él se burló. Así que eres el Mesías, demuéstralo, salvándote a ti mismo y a nosotros también. De nuevo, aquí está Él dando rápidamente su opinión y su juzgo por Jesús no salvarse, ¿verdad? Versículo 40, pero el otro criminal protestó: ¿ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a muerte? Ese criminal le está hablando al otro criminal por estar burlándose de Jesús. Nosotros merecemos morir por nuestros crímenes, pero este hombre no ha hecho nada malo. Luego dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús respondió a este criminal: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Versículo 44. Ya era alrededor del mediodía y la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. La luz del sol desapareció y de repente la cortina del santuario del templo se rasgó por la mitad. Oh, esto tiene un símbolo tan poderoso. Recuerda que antes nadie podía entrar a ese tabernáculo, a ese santuario, excepto un sacerdote que se escogía una vez al año y que entraba a ese santuario y podía entrar al lugar de santísimo. Y recuerda, ese hombre entraba representando el pueblo de Dios para pedir perdón, para pedir que se lavaran los pecados de la gente. Pero aquí la palabra de Dios nos está declarando que al tomar Jesús ese lugar del sumo sacerdote y haber muerto y entregado su vida y derramado su sangre, ya no era la sangre de un cordero, ahora era la sangre del cordero perfecto, el Hijo de Dios, Jesús. Y por eso es que es tan poderoso este versículo que estamos leyendo aquí, donde dice: la luz del sol se desapareció y de repente la cortina de ese santuario del templo se rasgó por la mitad, se cortó en 2 pedazos. Después Jesús gritó: Padre, encomiendo mi espíritu en tus manos, y con esas palabras dio su último suspiro. ¿Por qué me emociono al leer de esa cortina ser rota en 2? Es porque ahora, por medio de Jesús, tú y yo podemos entrar al santuario, al lugar santísimo, no porque somos perfectos, pero porque la sangre de Cristo Jesús nos lava, nos limpia, nos justifica cuando lo confesamos como nuestro Señor y Jesús, Salvador de nuestras vidas, Señor de nuestras vidas. Entonces nos lava, nos limpia, nos perdona, y ahora tú y yo podemos entrar al trono de gracia para pedir ayuda, para pedir a Dios mismo que venga a nuestra situación. Por eso es que me emociono, porque sí, Jesús murió y es triste ver lo que Jesús tuvo que pasar, pero a la misma vez da paz y da esperanza de que ahora Jesús tomó nuestro lugar y ahora podemos entrar a ese trono de gracia. Bueno, continuemos, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es poderosa. Dice que entonces encomendó su espíritu en las manos de Dios, y con esas palabras dio su último suspiro. Versículo 47. Cuando el oficial romano encargado de la ejecución vio lo que había sucedido, adoró a Dios y dijo: este hombre era inocente de verdad. Y cuando
todas las multitudes que habían venido a observar la ejecución, vieron lo que había sucedido, regresaron a casa con gran dolor. En otras palabras, arrepintiéndose o sintiendo ese dolor profundo de haber observado, visto lo que sucedió, lo injusto de lo que sucedió, porque fue una muerte injusta. Jesús no merecía haber muerto. Él no había hecho nada y que merecía la muerte. Aún más, vivió esa vida perfecta y por eso dice que regresaron con gran dolor. Bueno, continuemos, ¿verdad? Aquí ya casi estamos llegando al final. Entonces, nos quedamos aquí en el versículo, perdón, se me movió mi computadora. Ok, ahí estamos. Versículo 48 es donde terminamos. Ahora vamos a leer versículo 49. Pero los amigos de Jesús, incluidas las mujeres que lo habían seguido desde Galilea, se quedaron mirando de lejos. Entierro de Jesús es nuestra última sección aquí. Había un hombre bueno y justo llamado José. Estamos leyendo versículo 50. Era miembro del Concilio Supremo judío, pero no había estado de acuerdo con la decisión y las acciones de los otros líderes religiosos. Era de la ciudad de Judea llamada Arimatea y esperaba la venida del reino de Dios. Están hablando de este hombre llamado José. Fue a Pilato, este hombre, y le pidió el cuerpo de Jesús. Luego bajó el cuerpo de la cruz, lo envolvió en un largo lienzo de lino y lo colocó en una tumba nueva que había sido tallada en la roca. Esto sucedió el viernes por la tarde, el día de preparación, cuando el día de descanso estaba por comenzar. Mientras llevaban el cuerpo, las mujeres de Galilea iban detrás y vieron la tumba donde lo colocaron. Luego fueron a sus casas y prepararon especies y ungüentos para ungir el cuerpo de Jesús. Pero cuando terminaron, ya había comenzado el día de descanso, así que descansaron como ordena la ley. Las mujeres estaban listas para venir a ungir el cuerpo de Jesús, pero como dice aquí su palabra, ya había comenzado el día de descanso, que en ese caso era el sábado, y entonces ellas, como obedientes a la ley, se quedaron en casa descansando y tuvieron que esperar el domingo. Así que eso concluye nuestro capítulo de hoy, capítulo 23, pero te invito mañana antes de nuestro servicio de domingo al aire libre a las 9. Solo los domingos ponemos el devocional 1 hora más temprano para que no haya conflicto con el servicio del domingo, pero mañana te invito a las 9 para que escuches el capítulo 24, lo que sucede cuando estas mujeres llegan a la tumba de Jesús para ungir su cuerpo. Ya sabemos que se encuentran con una gran sorpresa. Así que te invito mañana domingo, hablando de nuestro servicio, te invito a que vengas a nuestro servicio en persona, al aire libre, con distanciamiento social, con la mascarilla, pero te invito a que vengas a adorar al Señor. No hay nada más bello que cuando nosotros nos reunimos en su nombre y adoramos al Señor. La atmósfera cambia, el ambiente cambia cuando el pueblo de Dios se reúne a adorarlo a Él y a escuchar de Él. Mira, yo sé que a algunos su salud no les permite, pero para el resto de ustedes, déjenme pastorearlos por unos segunditos. Si estás yendo al trabajo, si estás yendo a salir a comer, si estás yendo a la tienda, tienes entonces la habilidad de venir a la iglesia. Deberías de venir a la iglesia. No hay realmente pretexto cuando venimos a adorar al Señor. Te invito. Si tu salud te lo permite, ven a la casa de Dios. No te quedes en casa.
No te quedes fuera de lo que Dios está haciendo con el pueblo de Dios. Entra, conéctate. Y si no puedes, si tu salud no lo permite o salió una emergencia, lo entendemos completamente. Te invito a que te conectes en línea. También puedes adorar al Señor en tu casa, pero hazlo con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. No te quedes solamente sentado en un sofá o acostado en una cama desinterado. No, conéctate con el Señor. Aparta ese tiempo para el Señor, porque realmente estamos viviendo en tiempos donde necesitamos escuchar de sus palabras. Bueno, gracias por acompañarnos, gracias por haber conectado en este día. De nuevo, invita a alguien a conectarse mañana en nuestro devocional. Solamente los domingos el devocional es a las 9 y luego nuestro servicio a las 10 de la mañana al aire libre en persona. Dios te bendiga.